Donde hoy se alzan rascacielos y bulliciosas ciudades, nuestros antepasados perseguían manadas de mamuts a través de extensas estepas heladas. Donde ahora cruzan trenes de alta velocidad, pequeños grupos de sapiens luchaban por sobrevivir en un mundo dominado por otra especie humana, los neandertales. Esta es la historia de cómo un continente salvaje se transformó en la cuna de la civilización occidental. Un relato de supervivencia, innovación y poder que comenzó en las profundidades de la última edad de hielo. Pero para entender la Europa que conocemos hoy, debemos regresar al principio, al momento en que todo comenzó. Esto es Europa, un continente donde los imperios se alzaron y cayeron, y esto es Quiroquisia, un asentamiento que cambiaría el modo de vida de los europeos para siempre, con algo tan simple como indispensable, la agricultura. Los habitantes de esta antigua ciudad pasaban sus días cultivando alimentos. Aunque la necesidad de alimentarse es crucial, los primeros europeos también consideraron igual de importante la creación de enormes estructuras de piedra llamadas megalitos. En la actual Salisbury, Reino Unido, se encuentra el magnífico Stonehenge, una estructura que fue en su día el centro de la civilización. Nunca conoceremos del todo el propósito de una estructura como esta. Mientras Stonehenge se construía, al otro lado del continente, la primera civilización europea avanzada estaba sobre nosotros. En la isla de Creta, bajo el liderazgo del rey Minos, la civilización minoica se convirtió en un centro de comercio. Egipcios, fenicios y mesopotámicos se reunían en la isla de Creta. Al tiempo que intercambiaban mercancías, también intercambiaban culturas e ideas con los minoicos, absorbiendo los conocimientos de todas las culturas que tocaron sus costas. Crearon las raíces de las lenguas europeas con un sistema conocido como lineal A. Hacia el año 1600 a.C., la civilización micénica tomaría este sistema y lo refinería aún más, desarrollando un complejo sistema de escritura compuesto por 87 símbolos distintos. Los micénicos crearon su civilización basándose en las ciudades-estado. Cada ciudad estaba gobernada por un rey guerrero, conocido como Wanax, que controlaba los territorios circundantes y mantenía una sociedad jerarquizada. No estaban unificadas bajo un único estado micénico. Sin embargo, existían como entidades separadas, cada una con una élite gobernante y sistemas administrativos, creando ciudades y estados influyentes, como Micenas con sus enormes murallas ciclópeas, Pilos con su increíble palacio del rey Néstor y Esparta con su impresionante ejército. Cada una de estas ciudades y estados funcionaría de forma independiente hasta que estallara el conflicto, mientras, en la actual Turquía, se alzaba la ciudad de Troya. Al igual que sus homólogas micénicas, era una ciudad-estado independiente que gobernaba a su pueblo sin la ayuda de ninguna civilización mayor, hasta el inicio de la guerra de Troya. Alrededor de los siglos XIII y XII, el príncipe de Troya, París, fue invitado a los reinos de Esparta en misión diplomática por el rey Menelao. Sin embargo, París no vino solo para comerciar. Vino a robar a la esposa del rey Menelao, Helena. Una vez que Menelao se enteró del rapto, convocó a los líderes micénicos para defender sus juramentos y lealtad contra el enemigo. La primera vez que muchos europeos trabajaban juntos y unidos contra una civilización enemiga. Al llegar a Troya, los griegos asediaron la ciudad durante 10 años. Las defensas troyanas resistieron el ataque micénico. Los micénicos idearon un plan para infiltrarse en Troya utilizando un caballo de madera, el famoso caballo de Troya. Construyeron una enorme estructura de madera
y escondieron en su interior a un selecto grupo de guerreros. El resto de la flota micénica fingió zarpar, dejando el caballo como aparente trofeo de victoria. Los troyanos, ignorantes de la treta micénica, llevaron el caballo al interior de las murallas de Troya. Esa noche, los guerreros griegos emergieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron que las fuerzas griegas que regresaban entraran en Troya. La ciudad fue saqueada y sus habitantes asesinados o esclavizados, haciéndoles pensar a los griegos que las distintas ciudades-estado de Grecia podían trabajar juntas en una especie de unión contra un mal colectivo. Sin embargo, las ciudades-estado micénicas empezarían a decaer poco después de la supuesta guerra de Troya, debido a los conflictos internos y a los ataques ocasionales de los misteriosos pueblos del mar, con los micénicos fuera del camino hacia el 1100 a.C. Los guerreros navales de los fenicios empezaron a establecer colonias por todo el continente. Su capital, Tiro, se encontraba en el actual Líbano, frente a Europa, en el lado oriental del Mediterráneo. Desde esta posición, podían enviar sus fuerzas navales para establecer colonias por toda Europa, desde Málaga y Gadeer en España, hasta Modia y Lilibium en Sicilia. Gracias a su extensa red comercial, su alfabeto de 22 letras se extendió por todo el mundo europeo. En el año 800 a.C., el continente griego estaba a oscuras. El sistema de escritura de la línea B estaba totalmente inactivo. La alfabetización estaba en vías de desaparición y las invasiones no cesaban. Sin embargo, en la actual Austria se encontraban los celtas y surgió la cultura Hallstatt. Durante esta época se generalizó el uso del hierro, un metal superior y más accesible que el bronce, dándoles ventaja a los celtas en la guerra, la agricultura y la artesanía en toda Europa. El comercio fue fundamental durante este periodo, en el que los celtas establecieron amplias redes europeas. La cultura de Hallstatt era un centro de intercambio de bienes, ideas e influencias culturales. Los celtas interactuaban con las culturas vecinas a través de estas redes, incluidos los incipientes griegos y los etruscos. Al principio, los etruscos no eran más que un pequeño grupo de inmigrantes procedentes de Lidia y Asia Menor que se aventuraron a llegar a Italia continental. Mientras los griegos luchaban, los etruscos lograron afianzarse y crearon las fuertes ciudades-estado de Bae, Tarquinia y Cerveteri. Aunque en Grecia, las ciudades-estado no eran más que pequeñas polis, inicialmente, el término polis se refería a una zona fortificada o ciudadela que ofrecía protección en tiempos de guerra. Debido a la relativa seguridad de estas estructuras, la gente acudía a ellas y establecía comunidades y centros comerciales. Con el tiempo, estas polis empezaron a atraer a la gente hacia ellas. En el corazón del Peloponeso, una ciudad-estado se alzaba con ambición: Esparta. Sus guerreros, famosos por su valentía y disciplina, conquistaban sin piedad las ciudades vecinas, imponiendo su dominio y proclamándose amos de la tierra. Pero la gloria de Esparta se construyó sobre la opresión. Los habitantes de las ciudades conquistadas, despojados de sus derechos y libertades, se convirtieron en hilotas, siervos atados a la tierra, obligados a trabajar sin descanso para alimentar la maquinaria de guerra espartana. Una sociedad construida sobre la desigualdad, donde los espartanos, la élite guerrera, se consideraban superiores por derecho de nacimiento. Incluso en la cuna de la democracia, Atenas, la igualdad era una ilusión. Solo una minoría privilegiada, hombres nacidos en la ciudad, mayores de 20 años y con servicio militar, podían ejercer su derecho a votar. Si no cumplías estos requisitos, no eras ciudadano. Mientras los filósofos debatían sobre la justicia y el bien común,
La mayoría silenciosa, los no ciudadanos, sostenían con su trabajo la estructura de la democracia ateniense, pero el poder de Grecia no era eterno. En el 550 a.C., al otro lado del mar Egeo, el imperio persa, liderado por Ciro el Grande, extendía sus dominios, ciudad tras ciudad cayendo ante su imparable ejército. Las ciudades griegas de Jonia, a pesar de su valentía, no pudieron resistir el poderío persa. Y en el 499 a.C., Darío I, sucesor de Ciro, declaró su ambición de conquistar toda Grecia. Pero la llama de la libertad griega no se había extinguido. Ciudades-estado, antaño enemigas, se unieron bajo una causa común, la defensa de su patria. Atenienses, espartanos, corintios, todos se reconocieron como griegos y juntos se enfrentaron al invasor persa en la legendaria batalla de Maratón. A pesar de la abrumadora desventaja en tamaño, los guerreros griegos se mantuvieron firmes, impulsados por su inquebrantable amor a la libertad y su determinación de proteger su patria. Con un grito de guerra que resonó en el aire, los soldados griegos se lanzaron al ataque, formando una falange que era un escudo impenetrable contra la embestida persa. Los hoplitas, vestidos con armaduras de bronce y blandiendo lanzas y escudos, formaban un muro de defensa inflexible. Los persas, sorprendidos por la ferocidad y disciplina de los soldados griegos, lanzaron oleadas de ataques. Sin embargo, las líneas griegas se mantuvieron firmes y sus movimientos coordinados repelieron el avance persa, lo que provocó la retirada de los persas. La victoria griega en la guerra del Maratón marcó el inicio de una nueva era, la Edad de Oro de Grecia, un periodo de esplendor cultural y filosófico que legaría a la civilización occidental uno de sus mayores tesoros, la filosofía. Originada en las mentes de los más destacados pensadores de Jonia, la filosofía griega intentaba comprender el mundo que los rodeaba mediante la lógica y la razón, y puede dividirse en tres períodos fundamentales: la filosofía primitiva o presocrática, la filosofía clásica y la filosofía helenística posterior. En la filosofía griega presocrática, personajes como Tales de Mileto y la escuela milesia procuraron resolver interrogantes sobre nuestros orígenes como especie y nuestro lugar en el universo. Otros, como Pitágoras, buscaron unir la religión con la lógica y emplearon la disciplina matemática para responder preguntas sobre nuestro universo. Al avanzar hasta el siglo V, alcanzamos la época clásica de la filosofía griega. A partir del nacimiento de Sócrates en el 469 a.C., la filosofía transitó desde la búsqueda de lo puramente metafísico hacia el cuestionamiento social y político. Sus métodos eran poco convencionales, ya que prefería el diálogo y el debate en la ciudad de Atenas al estudio y el dictado, como sus antecesores. Como resultado, Sócrates jamás escribió ninguna de sus enseñanzas. Todo lo que conocemos de él proviene de los escritos de sus discípulos, Platón, Jenofonte y posteriormente Aristóteles, todos los cuales se produjeron décadas después de su fallecimiento. Su discípulo Platón pertenecía a la generación de filósofos inmediatamente posterior a Sócrates, y es reconocido por inventar el diálogo escrito, la forma dialéctica de la filosofía y por su teoría de las formas. Escribió una serie de relatos y obras de teatro sobre su antiguo maestro, muchos de los cuales constituyen las únicas fuentes existentes sobre el antiguo filósofo y sus creencias. Platón vivió hasta los 80 años y estableció una escuela en Atenas para futuros filósofos. Aristóteles llegó mucho después. Se trasladó a Atenas y se matriculó en la Escuela de Filosofía de Platón cuando era joven. A diferencia de Platón, Aristóteles prefirió adoptar una visión más práctica de la filosofía,
utilizándola en beneficio de la sociedad y de la vida del hombre común, en lugar de buscar una respuesta a las grandes preguntas de la vida. Pronto sería invitado a Macedonia para dar clases a un joven príncipe llamado Alejandro, enseñanzas que resultarían eternas. Mucho más tarde, los filósofos helenísticos se vieron influidos por las nuevas identidades culturales del mundo grecorromano. Movimientos como el estoicismo y el epicureísmo surgieron en esta época y giraban en torno al papel del individuo y a cómo la filosofía podía utilizarse para mejorar su propia vida. Pero la Edad de Oro no duraría para siempre. Las tensiones entre Atenas y Esparta, dos ciudades-estado con concepciones opuestas del mundo, culminarían en un conflicto devastador, la Guerra del Peloponeso. Atenas se había transformado en una potencia naval predominante, mientras que Esparta disponía de un ejército terrestre incomparable. En 431 a.C., las tensiones entre Atenas y Corinto, aliada de Esparta, se encontraban en su punto máximo. Corinto había estado buscando el respaldo de otros estados griegos para desafiar la hegemonía regional de Atenas. Una disputa por la ciudad de Corcira, la actual Corfú, se convirtió en el detonante que encendió el conflicto. Corinto mantenía una antigua rivalidad con Corcira y buscó la ayuda de Atenas para controlar la ciudad. Sin embargo, Atenas decidió ponerse del lado de Corcira, lo que enfureció a Corinto y a sus aliados espartanos. Esparta, que veía la injerencia ateniense como una amenaza para su liderazgo, convocó una reunión de sus aliados para discutir el creciente poder ateniense. Muchas de las ciudades-estado, resentidas por el dominio ateniense, se unieron a Esparta. Temerosa de una posible agresión espartana, Atenas fortificó las murallas de su ciudad, confiando en su poderío naval para protegerse de un ataque directo. Así, en el 431 a.C., dio inicio la Guerra del Peloponeso. El conflicto enfrentó la supremacía naval y el imperio de Atenas con el imponente ejército terrestre de Esparta y sus aliados de la Liga del Peloponeso. La guerra se extendería por casi 3 décadas, devastando las tierras griegas, provocando un inmenso sufrimiento y alterando para siempre el equilibrio de poder en la región. Conforme los años se convertían en décadas, se sucedieron las batallas en Cibota, Potidaea y Delium, que dejaron incontables muertos. Incluso después de ser asediados por el general espartano Lisandro, los atenienses decidieron rendirse en el verano del 404 a.C., lo que significó el fin del dominio griego en el mundo europeo. En la unidad prosperan, pero en el conflicto caen. Las culturas celtas experimentaban una expansión progresiva en el territorio continental, mientras que en los territorios insulares de Irlanda y Gran Bretaña, distintas agrupaciones tribales, específicamente los galos, britanos y pictos, consolidaban su presencia territorial. Los territorios que en la actualidad conforman Francia, anteriormente denominada Galia, junto con la península ibérica, que hoy conocemos como España, se constituyeron en espacios de convergencia multicultural, donde cada grupo preservaba su particular acervo de narraciones míticas y tradiciones legendarias. La ascensión al poder de Alejandro Magno, en el 336 a.C., estuvo marcada por su determinación de ejercer control sobre Grecia, prestando menor atención a las poblaciones celtas establecidas en las regiones septentrionales. En respuesta a la insurrección de la ciudad-estado de Tebas, Alejandro y sus fuerzas militares cubrieron una distancia aproximada de 386 kilómetros en un período de 14 días. La resistencia de Tebas a someterse
provocó su completa aniquilación, resultando en el fallecimiento de 6.000 habitantes y la reducción a la esclavitud del resto de la población. Su campaña militar mantuvo similar intensidad a través del Imperio persa, alcanzando territorios como Isis, Gaugamela y finalmente Babilonia, manteniéndose en un estado constante de confrontación bélica. La campaña de Alejandro concluyó con su fallecimiento en Babilonia, la antigua capital persa, en el año 323 a.C., dejando al continente europeo sin una dirección clara. Las conquistas alejandrinas generaron entre sus contemporáneos la impresión de una reducción acelerada del mundo conocido. La expansión imperial facilitó el intercambio comercial y el desarrollo de infraestructura vial, estableciendo conexiones sin precedentes entre las regiones orientales y occidentales. La cartografía de la época antigua alcanzó niveles notables de precisión, señalando numerosos puntos de referencia y características geográficas significativas. Heródoto de Halicarnaso, durante sus extensos viajes por el mundo antiguo hacia el año 425 a.C., registró sus observaciones en su obra Las Historias. La reconstrucción cartográfica basada en sus escritos evidencia la amplitud de sus travesías y su profundo conocimiento geográfico local. Un siglo después, el geógrafo griego Pitias de Masalia emprendió sus propias expediciones por el norte europeo y más allá. Su navegación alrededor de Irlanda y Gran Bretaña le permitió elaborar descripciones detalladas de ambas regiones antes de continuar su exploración hacia el norte, donde encontró territorios caracterizados por una perpetua oscuridad y nieve constante. Se le reconoce como el primer pensador con orientación científica en documentar la existencia del Ártico y sus formaciones de hielo polar, además de ser probablemente el primer griego en establecer contacto con las tribus celtas y germánicas del noroeste europeo. Sus observaciones incluyeron fenómenos como el sol de medianoche y propuso explicaciones sobre la variación en la duración de días y noches conforme aumentaba la distancia desde el Mediterráneo. Su viaje del año 330 a.C. y sus subsecuentes escritos fueron altamente valorados en la antigüedad, enriqueciendo las colecciones bibliográficas de los principales intelectuales de la época. No obstante, las fuentes originales no han sobrevivido hasta la era moderna, y nuestro conocimiento actual proviene de fragmentos y referencias en textos de autores posteriores. Al retornar al Mediterráneo después de su expedición, iniciada apenas 5 años antes del deceso de Alejandro Magno, Pitias encontró que muchos de los antiguos imperios que había conocido habían sido reemplazados por entidades de mayor envergadura y poderío. La construcción de Roma no fue un proceso expedito, sino que se extendió a lo largo de 3 centurias. En sus orígenes, Roma constituía una república modesta, sin características extraordinarias, simplemente un asentamiento más donde sus habitantes luchaban por mejorar su posición social. La obligación de cada ciudadano romano de proveerse su propio equipamiento y armamento restringía el acceso a las filas de la legión a aquellos con suficientes recursos económicos. Los ciudadanos romanos de menores recursos prestaban servicio militar como velites o escaramuzadores, quienes equipados con proyectiles ligeros y escudos pequeños, fungían esencialmente como primera línea de batalla. Bajo el liderazgo del cónsul Publio Cornelio Rufino, Roma emprendió la conquista de la valiosa región de Campania, territorio de los samnitas. La persistente ambición romana se manifestó en su determinación de expandir su dominio. Las confrontaciones se sucedieron, y aunque inicialmente Roma percibió una ventaja,
Los samnitas, mediante la consolidación de alianzas con tribus vecinas, desafiaron las aspiraciones expansionistas romanas, aunque fueron prontamente derrotados. En el año 280 a.C., el reino griego de Epiro, bajo el mando del rey Pirro, intentó la conquista de Roma, aunque se vio forzado a retirarse de la península itálica. Posteriormente, se desarrollaron las guerras púnicas, una serie de enfrentamientos entre Roma y Cartago, un poderoso imperio marítimo norteafricano, principalmente por el control de Sicilia y la hegemonía en el Mediterráneo occidental. Roma emergió victoriosa, culminando con la destrucción de Cartago y estableciéndose como la potencia dominante en la región mediterránea. La única amenaza para los romanos provenía de sí mismos. La estabilidad en Roma se mantuvo hasta el año 107 a.C., cuando el general Cayo Mario implementó una serie de reformas militares, conocidas como reformas marianas, que reorientaron la lealtad de los soldados desde el Estado hacia el general. Estas reformas liberaron a los soldados comunes de la obligación de seguir las decisiones del Senado romano, subordinándolos directamente a las órdenes de sus generales, quienes a su vez no estaban obligados a acatar las directrices senatoriales. En el año 83 a.C., el general Lucio Cornelio Sula dirigió sus fuerzas militares contra Roma y declaró la guerra, considerando tiránicas las reformas introducidas por Mario. Tras el asesinato de Mario, Sula se autoproclamó dictador de Roma. En su intento por restaurar la autoridad del Senado y la antigua grandeza romana, manifestó su recelo hacia las asambleas populares, percibiéndolas como focos de agitación. A pesar de su poder militar y las reformas implementadas en el Imperio Romano, Sula abdicó en el año 79 a.C., retornando a la vida privada, sin prever que sus reformas desencadenarían transformaciones aún más violentas en el imperio. En el territorio galo, el poder se ejercía a través de alianzas tribales y nobles regentes. Cada tribu mantenía su propio líder, responsable de la protección de sus territorios ancestrales y la representación de su fuerza colectiva. Los galos se distinguían como guerreros de notable ferocidad y valentía, portando largas espadas y lanzas, además de vestir cotas de malla relucientes y cascos ornamentados que reflejaban su individualidad. Sin embargo, los galos no se limitaban a ser guerreros y agricultores. Su existencia estaba profundamente entrelazada con el misticismo y la veneración de lo divino. Los druidas, considerados sabios y venerados, actuando como mediadores entre lo etéreo y lo terrenal, y guiando al pueblo galo mediante la transmisión de sabiduría, sanación y justicia. Para la perspectiva romana, los galos eran considerados meramente bárbaros, dado que no se adherían a los ideales romanos de decoro ni compartían su cultura, siendo fundamentalmente diferentes. En las calles de la ciudad eterna, un acontecimiento significativo estaba a punto de desarrollarse. Julio César, aunque había alcanzado la distinguida posición de Pontifex Maximus de Roma, se encontraba en una situación financiera precaria. Su ascenso al cargo, si bien representaba un honor extraordinario, había consumido sus recursos económicos hasta niveles alarmantes. En esta encrucijada, donde el poder político contrastaba con la escasez monetaria, César tomó una decisión trascendental: emprender una campaña militar contra los galos. Esta decisión, que se extendería durante 8 años cruciales, desde el 58 hasta el 50 a.C., se convertiría en una demostración suprema de estrategia militar, determinación inflexible y derramamiento de sangre. El genio militar de César se manifestó con toda su magnificencia cuando desplegó sus legiones
sobre las desprevenidas tribus de la Galia. El primer desafío sustancial surgió del pueblo helvecio, una tribu gala de considerable poder que buscaba establecerse en nuevos territorios. César, reconociendo la oportunidad de demostrar su autoridad, enfrentó este reto con una resolución inquebrantable. El enfrentamiento, aunque feroz, reveló la superioridad indiscutible de las disciplinadas legiones romanas. La victoria contundente sobre los helvecios no solo destrozó sus aspiraciones expansionistas, sino que los sometió definitivamente al control romano. Fortalecido por este éxito inicial, César dirigió su atención hacia los Nervi, una tribu cuya reputación marcial era legendaria. La batalla subsiguiente se transformó en un enfrentamiento épico, donde el choque de espadas y escudos creó un torbellino de valentía y desesperación. Las legiones de César, contra todo pronóstico, emergieron victoriosas, demostrando que su disciplina inquebrantable y su aguda perspicacia estratégica podían superar incluso la ferocidad más indomable. Los arvernos representaron el siguiente obstáculo formidable en la campaña de César. Bajo el liderazgo del carismático y valeroso Vercingetorix, lograron unificar a numerosas tribus en un esfuerzo desesperado por expulsar a los invasores. El asedio de Alesia se convirtió en el escenario donde las legiones romanas enfrentarían a las fuerzas galas unificadas. César, rodeado por fortificaciones y superado numéricamente, concibió un plan audaz. Sus legiones cercaron la fortaleza gala, eliminando toda posibilidad de escape, mientras las máquinas de guerra romanas golpeaban incesantemente las murallas. Durante meses de asedio implacable, la determinación de César permaneció inquebrantable. Los galos combatieron con una desesperación nacida del amor a su patria, pero ante el poder disciplinado de Roma, su resistencia comenzó a flaquear. En un momento decisivo, Vercingetorix, reconociendo la futilidad de prolongar la lucha, se rindió ante César, depositando su espada a los pies del conquistador. El líder galo fue conducido prisionero a Roma, donde fue exhibido como trofeo del triunfo de César, para posteriormente pasar 6 años en cautiverio antes de su ejecución pública en el año 46 a.C., marcando así el fin definitivo de la resistencia gala. A pesar de la oposición del Senado romano al creciente poder de César, los clamores populares de ¡Viva César! Hicieron inevitable su ascenso. Siguiendo el precedente establecido por Sulla y Mario, y ante un Senado debilitado, el general se convirtió en emperador. Sin embargo, el destino le reservaba un final dramático. En un fatídico día de marzo del año 44 a.C., César ingresó en la sede del Senado, donde los conspiradores lo rodearon bajo una falsa muestra de lealtad. Cayo Servilio Casca asestó el primer golpe, desencadenando una avalancha de puñaladas por parte de Bruto y los demás senadores. César, manteniendo su dignidad hasta el final, no huyó ni suplicó clemencia, sino que intentó defenderse hasta sucumbir a sus heridas, pronunciando sus célebres últimas palabras. «Et tu, Brute», ¿tú también, Bruto? En medio del caos subsiguiente, emergió una figura prometedora, Cayo Octavio, el hijo adoptivo de César, quien albergaba la ardiente ambición de reclamar su legítimo lugar como heredero del legado cesariano. Determinado a vengar la muerte de su padre adoptivo, forjó una alianza estratégica con el formidable general Marco Antonio y el experimentado político Lépido, estableciendo un triunvirato que estremecería los cimientos de Roma. No obstante, la alianza entre Octavio y Antonio resultó efímera. En el año 31 a.C., Octavio derrotó decisivamente a Antonio en la batalla de Actium, lo que le permitió asumir el título de Augusto el Venerado
o el Ilustre, convirtiéndose así en el primer emperador oficial de Roma. El reinado de Augusto inauguró un periodo de paz y estabilidad sin precedentes, conocido como la Pax Romana, que se extendería durante 2 siglos de logros imperiales. La influencia romana alcanzó territorios remotos, incluyendo Belén, donde nacería Jesús, el Mesías cristiano. Su vida, aunque de dimensiones míticas, culminó en la crucifixión bajo el emperador Tiberio César, generando una profunda división en el imperio sobre su verdadera naturaleza mesiánica. En el año 43 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Claudio, Roma extendió su dominio a Britania, imponiendo severas cargas tributarias y sometiendo a las tribus locales. La situación se agravó tras la muerte del rey Prestuagus de la tribu Icena, cuando los romanos, desoyendo su voluntad, confiscaron sus tierras y sometieron a su esposa, la reina Boudica, y a sus hijas a crueles torturas. En represalia, Boudica reunió un formidable ejército de 100.000 guerreros en el año 60, conquistando las ciudades de Londinium y Verulamium. El enfrentamiento final con el gobernador romano Suetonio Paulino, cerca de la actual Birmingham, demostró la superioridad táctica romana. Sus disciplinadas tropas mantuvieron una formación impenetrable que resultó fatal para los rebeldes. 80.000 guerreros británicos perdieron la vida, mientras que las bajas romanas apenas alcanzaron 400 hombres. Boudica, derrotada, optó por el suicidio. En el año 72, durante el reinado del emperador Vespasiano, comenzó la construcción de una de las obras más emblemáticas de Roma, el Coliseo. Esta estructura monumental, que ejemplificaba la supremacía de la ingeniería romana, se erigió mediante una sofisticada combinación de hormigón, piedra y ladrillo, coronada por una majestuosa fachada de piedra caliza travertino. El anfiteatro se elevaba majestuosamente a 48 metros de altura, distribuidos en 4 niveles de extraordinaria complejidad arquitectónica. Bajo el gobierno del emperador Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión territorial, abarcando desde la actual Gran Bretaña hasta el Golfo Pérsico. Su sucesor, Adriano, se enfrentó al formidable desafío de mantener la cohesión de tan vasto imperio, emprendiendo 2 proyectos monumentales: la construcción del imponente Muro de Adriano en Britania y la edificación del magnífico Panteón en Roma. En el año 284 después de Cristo, el emperador Diocleciano se enfrentó a la creciente burocratización del imperio, estableciendo una tetrarquía con 4 emperadores, una solución administrativa que, lejos de resolver los problemas existentes, generó nuevas disputas por el poder. Sin embargo, según la tradición cristiana, fue la intervención divina la que marcaría un nuevo rumbo. El emperador Constantino recibió una visión celestial con las palabras: «En esta señal, conquista», junto a la imagen de una cruz. Cuando el siglo IV despuntaba en el horizonte, la poderosa Roma se encontraba en una encrucijada espiritual, debatiéndose entre el peso de sus antiguas tradiciones y las nuevas corrientes de fe que fluían por sus dominios. Fue entonces cuando un acontecimiento extraordinario cambió para siempre el curso de la civilización occidental. El emperador Constantino, contemplando el firmamento, recibió una señal celestial que transformaría el mundo. Las palabras: «En esta señal, conquista», acompañadas por la visión de una cruz luminosa que rasgaba los cielos. Interpretando esta manifestación como un mandato divino, Constantino marchó con determinación inquebrantable contra su rival, el emperador Magencio, en lo que sería recordado como la legendaria batalla del Puente Milvio. Sus legiones, inspiradas por aquel presagio divino, obtuvieron una victoria aplastante
que resonaría a través de los siglos. 313 años después del sacrificio de Cristo en la cruz, Constantino promulgó el trascendental Edicto de Milán. Con este acto, el cristianismo no solo emergió de las catacumbas y las persecuciones para convertirse en una fe respetada, sino que se alzó como la doctrina oficial que guiaría al colosal imperio romano. Aunque el propio Constantino esperaría hasta su lecho de muerte para recibir las aguas del bautismo, su decisión había ya alterado el destino del mundo conocido. En contraste con la luz espiritual que ahora iluminaba a los romanos, una sombra amenazadora se cernía desde el este. Las temibles hordas de los hunos, abandonando las vastas estepas de Asia Central cuando el siglo IV llegaba a su ocaso, desencadenaron una ola de destrucción sin precedentes sobre el continente europeo. Sus víctimas designadas fueron las florecientes civilizaciones góticas de Germania. Los visigodos, los ostrogodos y los gépidos se encontraron de pronto ante la furia de estos implacables guerreros de las estepas. Frente a tan terrible amenaza, algunos pueblos optaron por la resistencia heroica, cayendo inevitablemente bajo la feroz embestida de los invasores. Otros, más pragmáticos, buscaron amparo tras las invictas murallas de Roma, donde resonaba la promesa: Roma está a salvo, Roma está segura, Roma está unida. Esta garantía cobraba fuerza mientras el emperador Teodosio contenía con firmeza el avance huno, ofreciendo protección a los godos que acudían en busca del amparo del águila imperial. Sin embargo, el destino tramaba otros designios. Cuando en el año 395 Teodosio exhaló su último aliento, el imperio quedó dividido entre sus herederos. Arcadio recibió los vastos territorios orientales, mientras Honorio asumió el gobierno de las provincias occidentales, iniciando así una separación que resultaría definitiva. En la ahora expuesta Roma occidental, Alarico, el rey de los visigodos, estaba a punto de cumplir su mayor ambición, Roma. La noche fatídica del 24 de agosto del año 410, bajo el manto plateado de la luna, los visigodos desataron su furia largamente contenida. Las legendarias puertas de Roma, que habían resistido innumerables asedios, sucumbieron finalmente ante la implacable determinación de los asaltantes. Alarico y sus feroces guerreros irrumpieron a través de la brecha abierta en las murallas. La otrora invencible metrópolis, que había permanecido inexpugnable durante 8 siglos como símbolo incomparable de la grandeza humana, contemplaba ahora impotente la venganza de aquellos a quienes tanto tiempo había menospreciado. Los majestuosos palacios imperiales y los venerables templos, custodios de siglos de historia, se rindieron ante la tempestad visigoda. Sus invaluables tesoros, acumulados durante generaciones, fueron arrebatados por las manos victoriosas de los invasores. No obstante, en medio de aquel torbellino de violencia y destrucción, emergió inesperadamente la voz prudente de Alarico, ordenando a sus hombres respetar tanto la vida de los inocentes como la inviolabilidad de los santuarios cristianos. Cuando se extinguieron las últimas llamas que consumían la ciudad imperial, Alarico y sus huestes abandonaron Roma con su propósito cumplido, dejando tras de sí una metrópolis marcada para siempre por aquella devastadora incursión. Los visigodos habían logrado lo impensable al conquistar Roma, pero no consiguieron mantener su dominio sobre ella. Mientras estos acontecimientos sacudían Occidente, en las tierras orientales del imperio, un nombre se pronunciaba solo en susurros aterrorizados: Atila, el feroz caudillo huno, quien había ascendido al poder mediante una calculada combinación de violencia y terror. Arrasó implacablemente las regiones balcánicas y la frontera del Danubio,
Comunidades enteras desaparecían al paso devastador de sus ejércitos, hasta que finalmente se toparon con un obstáculo insuperable: las formidables murallas de Constantinopla. Estas ciclópeas defensas consiguieron detener incluso al guerrero conocido como el azote de Dios. Con su ambición ahora dirigida hacia la antigua capital imperial, Atila avanzó inexorablemente hacia Roma. Allí se produjo un encuentro histórico con el Papa León I, quien actuó como mediador entre la civilización romana y las fuerzas bárbaras que amenazaban con destruirla. Según relatan las crónicas cristianas, durante esta trascendental reunión, las figuras espectrales de los apóstoles Pedro y Pablo se manifestaron ante el atónito conquistador I. Tras este misterioso episodio de carácter sobrenatural, Atila, dejando perplejos a amigos y enemigos por igual, ordenó inesperadamente a sus tropas retirarse hacia las extensas llanuras de Hungría. ¿Fue acaso el temor reverencial ante lo que interpretó como una intervención divina? ¿O quizás el debilitamiento progresivo de sus huestes a causa de la malaria? El enigma permanece sin resolver, pero las consecuencias fueron innegables: el principio del fin para el temido Imperio I. El declive inexorable de Roma occidental parecía ya inevitable. En el año 476, un formidable líder germánico llamado Odoacro derrocó los exiguos vestigios que aún quedaban del otrora invencible Imperio Romano. A diferencia de anteriores usurpadores, desdeñó vestir la púrpura imperial, optando por proclamarse únicamente rey de Italia. Su reinado, sin embargo, pronto enfrentaría un desafío formidable que cambiaría nuevamente el rumbo de la historia. Más allá del mar Adriático, entre las escarpadas montañas de los Balcanes, se gestaba una nueva amenaza para el precario equilibrio de poder. Teodorico el Grande, soberano de los ostrogodos, acumulaba fuerzas y organizaba un ejército de proporciones colosales. Alentado secretamente por el emperador bizantino Zenón, quien recelaba del creciente poderío ostrogodo, Teodorico condujo a su pueblo en una migración masiva hacia los territorios occidentales. Así, en el año 489, los impredecibles vientos del destino llevaron a los ostrogodos hasta las fértiles tierras de la península itálica. Lo que siguió fue un titánico enfrentamiento, una guerra encarnizada que se extendió durante 5 largos años. El hado, sin embargo, ya había escogido al vencedor de esta contienda. En el año 493, Teodorico logró finalmente la victoria definitiva sobre Odoacro. Durante un festín aparentemente concebido para sellar la reconciliación entre ambos líderes, Teodorico, en un acto de traición calculada, desenvainó su espada y, con un único y certero golpe, puso fin simultáneamente a la vida y al reinado de su adversario. El triunfante Teodorico ascendió entonces al trono como nuevo rey de Italia, pero su gobierno marcó una ruptura con el patrón destructivo de conquistadores anteriores. En vez de someter brutalmente a los vencidos, promovió una coexistencia pacífica y la preservación cuidadosa de las tradiciones romanas. Durante siglos, la cruz reinó sobre Europa occidental. El cristianismo definía cada aspecto de la existencia, desde la política hasta la vida cotidiana. Pero a principios del siglo VIII, esta hegemonía milenaria comenzaba a tambalearse. Desde las arenas de Arabia surgía una nueva fe, el Islam, con su ferviente monoteísmo y su visión expansionista, dirigía su mirada hacia el norte, donde reinos cristianos debilitados ofrecían un terreno fértil para la conquista. En las lejanas tierras de Oriente Medio surgía una nueva fuerza que cambiaría el curso de la historia. Cristo ya no era el único profeta en el escenario mundial. Un hombre llamado Mahoma fundaba la religión del Islam, y bajo la inspiración de sus enseñanzas,
Sus seguidores pronto dirigirían su mirada hacia Europa. Fue el general Tariq ibn Ziyad, sirviendo al poderoso califato omeya, quien lideró una audaz expedición a través del estrecho de Gibraltar. Sus barcos, cargados con disciplinados guerreros bereberes y árabes, tocaron tierra en el sur de Hispania. El momento no podía ser más oportuno. El reino visigodo se encontraba debilitado por profundas divisiones internas y una crisis sucesoria que lo había dejado vulnerable. Las fuerzas musulmanas, caracterizadas por su disciplina y organización, avanzaron rápidamente por la península, encontrando escasa resistencia de una nobleza visigoda fracturada y desunida. El destino se selló en la decisiva batalla de Guadalete, donde Tariq comandó sus tropas contra el ejército visigodo, liderado por el rey Roderico. La contienda terminó en una aplastante victoria musulmana. Con la muerte del rey en el campo de batalla, el liderazgo visigodo se desmoronó completamente, marcando el nacimiento de una España islámica. Al norte, los lombardos comenzaban a cansarse del creciente poder e influencia del papado. Sintiendo la amenaza de una acción militar lombarda, el Papa Esteban II recurrió desesperadamente al rey franco Pipino el Breve, suplicando su intervención. Movido tanto por ambiciones propias como por el deseo de fortalecer la influencia franca en Italia, Pipino accedió a apoyar la causa papal. En el año 754, Pipino condujo un formidable ejército franco hacia tierras italianas, iniciando una campaña contra los lombardos que se extendería por varios años. Las fuerzas francas se enfrentaron a los lombardos en numerosas batallas, forzándolos a retroceder gradualmente y debilitando su control sobre los territorios italianos. El golpe definitivo ocurrió en Pavía, la capital lombarda, donde el ejército franco obtuvo una victoria contundente que marcó el ocaso del poder lombardo. En un gesto de calculada generosidad, Pipino el Breve otorgó al papado una pequeña pero significativa porción de tierra, el germen de lo que hoy conocemos como Ciudad del Vaticano. Este acto consolidó una alianza estratégica entre los francos y el papado, que tendría profundas consecuencias. Esta alianza pavimentó el camino para que Carlomagno, quien ascendió al trono en 768, obtuviera el respaldo papal para su ambicioso sueño, la reunificación del occidente romano. A través de brillantes campañas militares, expandió el reino franco, incorporando vastos territorios que hoy conforman Francia, Alemania, Italia y partes de otros países europeos. Sus extraordinarias conquistas le valieron el título de Emperador del Imperio Carolingio, un dominio que abarcaba gran parte de Europa occidental. El momento cumbre llegó en el año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, elevando su imperio a una nueva dimensión de poder y prestigio. Tras la muerte de Carlomagno, el trono pasó a manos de su hijo, Luis el Piadoso. Como su nombre sugiere, era un hombre de profunda devoción religiosa, pero esta virtud no bastó cuando los temibles vikingos comenzaron sus devastadoras incursiones a lo largo del río Rin, sembrando el terror entre la población. Una pregunta resonaba en las mentes de los súbditos: ¿por qué seguir a un líder incapaz de protegerlos? Esta crisis de seguridad precipitó el nacimiento del sistema feudal en Europa. Los habitantes del continente, abandonando su dependencia del gobierno central para su defensa, vieron cómo los nobles terratenientes comenzaron a reclutar caballeros como vasallos para proteger sus dominios. Estas tierras eran trabajadas por siervos, hombres y mujeres, atados permanentemente a las parcelas que cultivaban. Su única responsabilidad: producir alimento suficiente para sustentarse a sí mismos
y a la pirámide social que se alzaba sobre ellos, caballeros, nobles y reyes. No es de extrañar que el 90% de la población durante la era feudal estuviera compuesta por siervos. La producción de alimentos en aquella época era una labor extremadamente ardua, que requería innumerables manos para satisfacer las necesidades de todos. Con la muerte de Luis el Piadoso, en el año 840, el Imperio carolingio comenzó a desmoronarse. Al igual que había ocurrido con el Imperio romano siglos atrás, las luchas internas familiares provocaron la fragmentación del imperio en 3 partes. En el oeste, Carlos el Calvo gobernó Francia. En el este, Luis el Germánico dominó las tierras que hoy conforman Alemania. Mientras tanto, en el centro, Lotario recibió un reino medio que, como un frágil castillo de naipes, se desplomó casi instantáneamente. Mientras el Sacro Imperio Romano Germánico se disgregaba, los vikingos intensificaron sus ataques en todas las costas europeas. Sus barcos de proa en forma de dragón se convirtieron en símbolo de terror, mientras saqueaban, devastaban y pilaban sin misericordia. En el año 911, el rey Carlos el Simple intentó poner fin a esta sangría y forjar una relación pacífica con los vikingos. Según los términos del histórico tratado, concedió al líder vikingo Rollo el territorio de Normandía, tierras fértiles a lo largo de la costa norte de Francia. A cambio, Rollo se comprometió a cesar sus incursiones y jurar lealtad al monarca franco, aceptando además convertirse al cristianismo. Por primera vez, los vikingos tenían un hogar permanente y una posición legítima dentro del sistema feudal. Transformaron su identidad, pasando de ser temidos asaltantes e invasores a respetados terratenientes y gobernantes, adoptando gradualmente las costumbres y la lengua de la región. Aunque este tratado no detuvo las incursiones vikingas en las islas británicas, provocó una respuesta decisiva. El rey Athelstan de Essex logró reunir tropas de todos los rincones de las islas para hacer frente a los vikingos liderados por Olaf Godfredsen del Dublín nórdico. Su victoria no solo repelió la amenaza, sino que unificó Inglaterra bajo un solo gobernante, convirtiendo a Athelstan en el primer rey de una Inglaterra unida, iniciando así una de las monarquías más longevas de la historia. En el reino franco oriental, el rey Otto I aspiraba a seguir los pasos de Carlomagno y recrear una Roma unificada bajo su mando. En la crucial batalla de Lechfeld del año 955, demostró su valía al derrotar a los magiares paganos que habían aterrorizado Europa central. Envalentonado por este triunfo, en el año 961 lideró un poderoso ejército hacia Italia, reconquistando territorios de diversos reinos paganos y extendiendo su influencia por toda la región. Finalmente, en el año 962, Otón I fue coronado como el Santo Emperador de Roma por el Papa Juan XII en Roma. En el año 987, el reino franco occidental se encontraba al borde del colapso. El joven rey Luis V, apenas con 20 años, había muerto sin dejar un heredero, dejando a la monarquía francesa suspendida sobre un precipicio de potencial desintegración. La aristocracia francesa se reunió como águilas hambrientas, preparándose para una elección que decidiría el destino de un reino entero. La batalla política se redujo a 2 candidatos: Hugo Capeto, un noble con tierras extensas en la región de la isla de Francia, y Carlos, duque de la Baja Lorena. Gracias a sus elaboradas redes de lazos matrimoniales y amistades en las altas esferas, Hugo Capeto emergió victorioso, convirtiéndose en el primer rey de una Francia que estaba por nacer. Mientras tanto, en el corazón mismo de la cristiandad, una tormenta teológica se estaba gestando.
Las creencias religiosas entre Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y Bizancio divergían como continentes separados. Discutían sobre el papel del Papa, el idioma sagrado de la Biblia y los centros neurálgicos del poder religioso, cada región aferrándose a su propia interpretación con la tenacidad de un guerrero medieval. En el año 1054, esta tensión teológica estalló como un relámpago. El legado Humberto de Silva, representando al Papa León IX, lanzó su sentencia más temible, la excomunión del patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulario. La respuesta fue inmediata y fulminante. Cerulario devolvió el golpe espiritual, excomulgando al legado y a sus asociados. Este momento no fue simplemente un conflicto religioso, sino un terremoto que partiría para siempre la unidad de la cristiandad. La historia inglesa tomaría su propio giro dramático. En enero del año 1066, el rey Eduardo el Confesor murió sin un heredero natural, dejando un vacío de poder que atraería a los buitres políticos. Harold Godwinson, el poderoso conde de Wessex, fue coronado rey, pero una sombra acechaba. Guillermo, apodado el Bastardo de Normandía, ya había recibido una promesa del anterior rey. Cuando Guillermo contempló la coronación de Harold, su respuesta fue inmediata y brutal. Reunió un ejército, zarpó hacia Inglaterra y desembarcó en Pevensey, Sussex, construyendo un campamento fortificado que sería el punto de partida de una invasión que cambiaría la historia para siempre. Harold, consciente de la amenaza inminente, marchó hacia el sur con tropas cansadas, pero determinadas. El 14 de octubre del año 1066 llegó el momento decisivo, la batalla de Hastings. La contienda fue un infierno de acero, sangre y determinación. Ambos bandos sufrieron pérdidas devastadoras, pero el destino tenía sus designios. Harold cayó, probablemente atravesado por una flecha que perforó su ojo, y sus fuerzas se desmoronaron como un castillo de naipes. En el día de Navidad de ese mismo año, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra, estableciendo el dominio normando sobre la isla. El Bastardo pasó a ser conocido como el Conquistador, un nombre que resonaría en los anales de la historia con un eco de terror y admiración. Fuera de las fronteras de Europa, los turcos selyúcidas habían ejecutado un golpe maestro de conquista religiosa. Jerusalén, la ciudad santa, había caído bajo el dominio islámico, arrancando de raíz siglos de presencia cristiana. Este despojo no quedaría sin respuesta. En el año 1095, el Papa Urbano lanzó un llamamiento que resonaría como un trueno por todo el continente. Todos los cristianos debían recuperar las tierras sagradas de Jerusalén. La convocatoria fue como un fuego que se extendió por las venas de Europa. Guerreros de Francia, Italia, del Sacro Imperio Romano Germánico, Barcelona y Constantinopla se unieron en una empresa que desafiaría la imaginación. Una Europa unida en un propósito sagrado. En el año 1099, las fuerzas cristianas lograron su objetivo más ardiente, reconquistando Jerusalén y convirtiéndola nuevamente en tierra cristiana. Fue un momento de triunfo que parecía desafiar los propios límites de lo posible, un instante donde la fe movía montañas, pero la victoria sería tan efímera como un espejismo en el desierto. 50 años después, los turcos retomaron Jerusalén, borrando de un solo golpe años de sacrificio. La Segunda Cruzada, bajo el liderazgo del rey Luis VII, se convertiría en una pesadilla de fracaso. El propio rey fue capturado y la mayor parte de su ejército se desvaneció como sombras en el campo de batalla. En el año 1187, la Tercera Cruzada emergió como un último destello de esperanza. El rey Ricardo I de Gran Bretaña, el emperador Federico del Sacro Imperio Romano Germánico
y el rey Felipe II de Francia unieron sus fuerzas con la determinación de recuperar la ciudad santa. Sin embargo, el destino les deparaba una cruel ironía. Ricardo fue capturado, Federico encontró la muerte y Felipe abandonó la campaña. La Tercera Cruzada no fue una cruzada, sino una elegía de muerte y derrota. En el año 1202, la Cuarta Cruzada alcanzaría niveles de absurdo histórico. Convocada para reconquistar Jerusalén, terminó atacando Constantinopla, traicionando de manera flagrante los objetivos originales. Si el objetivo era destruir Constantinopla, podría considerarse un éxito. Si era recuperar Jerusalén, el fracaso no podría haber sido más completo. Las cruzadas habían sido un ejercicio de locura colectiva. Como reflexionaría un observador de la época, la definición de locura es hacer lo mismo repetidamente y esperar un resultado diferente. Y efectivamente, las cruzadas fueron la personificación de esa definición. El resultado directo de estas expediciones fue dejar a Europa en una posición de extrema vulnerabilidad. Los mejores ejércitos del continente habían sido consumidos en las áridas tierras de Oriente Próximo, dejando los campos europeos indefensos y desguarnecidos. Los reinos de Europa Central se habían fragmentado y escindido, debilitados por las constantes luchas internas, especialmente por la guerra que la Iglesia Católica sostenía contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II. En el año 1223, Europa era un mosaico de debilidad, desunida, indefensa y completamente desarmada para lo que estaba por llegar. En la distancia, un sonido comenzó a retumbar que haría temblar la tierra: el galope de 1000 caballos. La Horda de Oro había llegado a Europa. La invasión mongola comenzó con la llegada de tropas cerca de la actual Mariupol, en Ucrania. En la batalla del río Kalka del año 1223, vencieron, pero sorprendentemente detuvieron su avance. Las 2 décadas siguientes las dedicaron a establecer una esfera de influencia, levantando pueblos rusos y ucranianos a su paso. La Horda continuó su implacable avance por Europa Central, arrasando pueblos en Sajonia, Bohemia y Moravia. Antes de que terminara el año, Croacia, Austria y Bulgaria habían experimentado la furia de los caines y sus soldados nómadas. Por el invierno del año 1241, la horda mongol comenzaría su inesperado retiro de Europa, emprendiendo el largo viaje de regreso a Mongolia. Los historiadores aún debaten los motivos exactos de esta retirada, pero una teoría principal señala un acontecimiento crucial: la muerte de Ogode Khan, el tercer hijo de Genghis Khan. La tradición mongola dictaba que todos los príncipes de sangre que dirigían los ejércitos debían estar presentes para la elección del siguiente gran Khan. Este mandato ancestral los obligó a abandonar Europa, cumpliendo con un ritual que trascendía cualquier conquista territorial. Así, un imperio que parecía imparable se detuvo, no por una derrota militar, sino por el peso de sus propias tradiciones. Lo que siguió a la retirada mongol en el año 1242, Europa respiraba, pero su destino pendía de un hilo invisible. En las salas de los palacios europeos, mientras el polvo de las batallas se asentaba, otro conflicto estaba por comenzar: la lucha por el poder. En el año 1328, cuando el rey Carlos IV, último descendiente directo del legendario Carlomagno, exhaló su último aliento sin dejar heredero, el vacío de poder desató la tormenta. 2 hombres, 2 coronas, un solo trono. El rey Eduardo III de Inglaterra, con la determinación brillando en sus ojos, reclamó su derecho por sangre como el pariente más cercano al linaje de Carlomagno. Pero en las cortes francesas, Felipe VI se irguió con orgullo herido. Para él, la pretensión inglesa era una blasfemia contra la soberanía francesa.
Con la fuerza que otorga la cercanía del linaje paterno, se proclamó el único rey legítimo. El pueblo francés, temeroso de inclinarse ante un monarca extranjero, coronó a Felipe. Fue entonces cuando Eduardo III, en el 1337, con la furia helada de quien se siente despojado de su derecho divino, cruzó el Canal de la Mancha con sus ejércitos. Las espadas desenvainadas anunciaban el comienzo de lo que nadie imaginaba sería una guerra de 100 años. Mientras los hombres se mataban por coronas de oro, algo mucho más oscuro avanzaba silenciosamente entre ellos. Como un jinete apocalíptico cabalgando a la sombra de la guerra, llegó el causante de cientos de millones de muertes en 1347, la peste negra. Esta enfermedad, cruel y despiadada, marcaba a sus víctimas con dolorosas hinchazones que deformaban sus cuerpos como sellos de muerte. La bacteria Yersinia pestis, transmitida por las pulgas que infestaban a las ratas, se convirtió en el enemigo invisible que no distinguía entre nobles y plebeyos. Entre 75 y 200 millones de personas se desvanecieron en la nada, arrastrando a Europa hacia un abismo de oscuridad. La muerte, ahora compañera cotidiana, impregnó cada rincón del arte y el pensamiento. En los lienzos aparecieron esqueletos danzantes. La danse macabre y el memento mori se convirtieron en espejos donde los vivos contemplaban su inevitable destino. Las catedrales, llenas de fieles desesperados, escuchaban preguntas sin respuesta lanzadas hacia bóvedas silenciosas. La fe tambaleaba mientras las fosas comunes se llenaban. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad, la luz encuentra grietas por donde filtrarse. Pero antes de que la luz pudiera reinar, la sangre debía correr. Bajo el estandarte ondeante de Eduardo III, los arcos ingleses tensaron sus cuerdas en Crecy. Una lluvia de flechas oscureció el cielo antes de atravesar armaduras y carne francesa, otorgando a Inglaterra su primera victoria resonante. El camino hacia París parecía despejarse ante sus pies conquistadores. Francia, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder su alma. Felipe VI y después su hijo Juan reunieron a sus caballeros, jurando defender cada palmo de su tierra natal. Pero el destino tenía otros planes. En Poitiers, en el año 1356, el temible príncipe negro, hijo de Eduardo, capturó al mismísimo rey francés Juan II. La corona de Francia, humillada, vio a su soberano convertido en prisionero de guerra. El clímax se llegó en los campos embarrados de Agincourt en el 1415. Allí, contra toda lógica y predicción, los ingleses conquistaron una victoria que resonaría a través de los siglos. El joven rey Enrique V, con el mundo a sus pies, se desposó con Catalina de Valois y firmó el Tratado de Troyes en 1420, que legitimaba su derecho a gobernar ambos reinos. Pero la esperanza es una semilla que germina incluso en tierra quemada. De las humildes tierras de Domremy surgió una figura improbable, una simple campesina llamada Juana. Sus visiones divinas y su fervor patriótico la transformaron en el faro que Francia desesperadamente necesitaba. Juana de Arco, con su armadura resplandeciente y su estandarte desafiante, condujo a los soldados franceses hacia victorias que parecían imposibles. Su fe inquebrantable insufló vida nueva en los corazones franceses marchitos por la derrota. Bajo su guía, las ciudades francesas, incluyendo la legendaria Orleans, volvieron a manos de sus legítimos dueños. El destino de Juana, sin embargo, estaba escrito con tinta trágica. En 1430, capturada por los ingleses, fue condenada como bruja y entregada a las llamas, convirtiéndose en mártir de una causa que ya no podía detener. Finalmente, en el 1453, se acabó la Guerra de los 100 años.
En los campos de Castillón, Francia asestó el golpe definitivo a las fuerzas inglesas en retirada. La nación exhausta, pero orgullosa, reclamó sus territorios y reconstruyó su identidad entre las ruinas de la guerra. Mientras Occidente sangraba, el Este se preparaba para reescribir la historia. El año 1453 no solo marcó el fin de la Guerra de 100 años. En las puertas de Europa Oriental, el sultán Mehmed II dirigía un formidable ejército de 80.000 soldados hacia los muros de Constantinopla. Sus filas incluían a los temibles genízaros y una artillería capaz de hacer temblar la tierra. Dentro de la ciudad, el emperador Constantino XI y sus defensores bizantinos enfrentaban lo imposible. Durante casi 2 meses, los cañones otomanos bombardearon incesantemente las antiguas murallas, reduciendo a escombros siglos de historia. El 29 de mayo de 1453, un día que cambiaría el mapa para siempre, los otomanos finalmente atravesaron las defensas y se derramaron como un torrente imparable dentro de Constantinopla. Con su caída, el último vestigio del Imperio Romano de Oriente se desvaneció en el tiempo. Todos los caminos que una vez llevaron a Roma quedaron borrados del mapa. El imperio de César se convirtió en polvo y memoria. La faz de Europa había cambiado irrevocablemente, pero la verdadera lucha por la dominación del continente apenas comenzaba. Mientras el viejo orden se desvanecía, una luz comenzaba a brillar en el horizonte de Europa. En 1492, las carabelas de Cristóbal Colón tocaron las costas de las Bahamas, abriendo una puerta hacia tierras desconocidas. Apenas 6 años después, en 1498, Vasco da Gama anclaba sus naves en el puerto de Calicut, India. Europa había extendido sus brazos alrededor del globo, transformándose en una potencia verdaderamente mundial. Y entonces llegó la luz. El Renacimiento se alzó como un amanecer tras la larga noche medieval. En las calles de Florencia, un joven de origen humilde llamado Leonardo da Vinci contemplaba el mundo con ojos que veían más allá de lo evidente. Su mente, inquieta y voraz, no se contentaba con dominar un solo campo. Pintura, escultura, anatomía, ingeniería, todos estos reinos cayeron bajo su dominio. Mientras tanto, en la serpenteante Venecia, Tiziano aplicaba colores audaces a sus lienzos, donde retratos y paisajes capturaban la imaginación del espectador. Su dominio del color y la luz infundía a sus personajes una vitalidad palpable, estableciendo una conexión profunda con la experiencia humana. Mientras el arte florecía, la sed de conocimiento científico crecía imparable. En la pequeña Torín, Polonia, Nicolás Copérnico escudriñaba el firmamento nocturno y osaba cuestionar verdades milenarias. A través de meticulosas observaciones y precisos cálculos matemáticos, propuso una idea que sacudiría los cimientos del pensamiento. La Tierra no era el centro inmóvil del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Su modelo heliocéntrico desafió siglos de dogma y estableció las bases de nuestra comprensión cósmica moderna, cambiando la forma en que la gente vería el mundo para siempre. En el año 1534, el rey Enrique VIII de Inglaterra buscó desesperadamente la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Cuando el Papa Clemente VII se negó a concedérsela, el monarca tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa. Fundó la Iglesia Anglicana, no solo para obtener su tan ansiado divorcio, sino para romper las cadenas que lo ataban a Roma. La vida matrimonial de Enrique VIII es un relato de ambición y tragedia. 6 esposas desfilaron por su vida, pero solo se divorció de 2. Una falleció por causas naturales
otra logró sobrevivir y 2 más terminaron sus días sobre el patíbulo, con sus cabezas separadas de sus cuerpos. Mientras la Europa occidental se desgarraba en su propia crisis de identidad religiosa, el este y vastas regiones de Europa central se enfrentaban a una amenaza completamente distinta. Desde sus fortalezas en Asia Menor, el Imperio Otomano había comenzado su implacable avance hacia Europa. En el año 1521, Solimán el Magnífico arrasó Belgrado y subyugó gran parte de los reinos de Hungría. Algunos años después, asedió Viena, aunque la ciudad resistió el embate. En el año 1539, un poderoso ejército otomano de 60.000 guerreros sitió la guarnición española de Castelnuovo, en las costas del Adriático, forzando a la orgullosa Venecia a rendirse y ceder todos sus territorios en el Egeo y Grecia. Es importante señalar que la presencia otomana en Europa no era universalmente rechazada. Francia se alió con los otomanos contra su enemigo común, los Habsburgo. Juntos, estas 2 naciones cosecharon grandes victorias en el Mediterráneo. Sin embargo, con esta expansión llegaron también los horrores y atrocidades del Imperio Otomano. El comercio de esclavos era la sangre vital que alimentaba su imperio. Las incursiones navales en las ciudades costeras europeas eran constantes. Hombres, mujeres y niños eran capturados en las costas francesas, holandesas, italianas, inglesas e incluso islandesas, para luego ser transportados al Mediterráneo oriental y vendidos como mercancía. Pero quizás lo más brutal fue la práctica del impuesto de sangre, que se extendió por toda Europa oriental y central. Una mañana, a orillas del Adriático, en lo que hoy conocemos como Serbia, un niño se despidió de su madre con un último abrazo antes de subir a un caballo que lo llevaría hasta la imponente Constantinopla, a casi 1000 kilómetros de distancia. Enviado como rehén, este niño fue obligado a renunciar al cristianismo y abrazar el Islam antes de ser reclutado por el ejército otomano como parte de una temida unidad de élite, los genízaros. Su nombre era Yerj Kastrioti Skanderbeg, y durante las 3 décadas siguientes ascendería hasta convertirse en uno de los más brillantes generales del imperio. Esta práctica de leva de niños era común durante el dominio otomano en Europa. Aunque ofrecía poder a quienes eran considerados ciudadanos de segunda clase, también sembraba un profundo resentimiento. Skanderbeg es recordado principalmente por desertar contra sus amos otomanos y liderar una revuelta que duró 25 años en Serbia contra sus conquistadores. Este no fue un caso aislado. Muchos consideraban la práctica del impuesto de sangre como bárbara e inhumana, contribuyendo directamente a la demonización del Islam en Occidente. España, en particular, se opuso firmemente a la expansión otomana. Ambos imperios terminarían enfrascados en una guerra religiosa que abarcó múltiples continentes, enfrentando nuevamente al cristianismo y al Islam. Pero antes de esto, los españoles estaban ocupados librando otra guerra religiosa, no contra musulmanes o invasores extranjeros, sino contra el rey inglés y su nueva religión, el protestantismo. El comportamiento protestante era considerado abominable por el rey Felipe II, quien se veía a sí mismo como un católico devoto y defensor de la fe. Por otro lado, la reina Isabel I, gobernante protestante de Inglaterra, representaba una amenaza para sus creencias religiosas. Así que Felipe envió la legendaria Armada Española hacia las costas inglesas. La flota española navegaba bajo los estandartes de la Iglesia Católica, símbolo de la misión divina que creían emprender. Marineros, soldados y comandantes se consideraban guerreros de Dios, luchando por la preservación y el triunfo de su fe católica. El enfrentamiento entre la Armada española y la inglesa fue
en esencia, una batalla religiosa, librada en el vasto escenario del océano. Cuando los españoles fueron derrotados, los británicos interpretaron su victoria como una señal divina del triunfo de la fe protestante. A principios del siglo XVII, las potencias europeas se lanzaron a la búsqueda de nuevas tierras y riquezas. Los ingleses fundaron Jamestown en Virginia, enfrentando innumerables dificultades, pero perseverando. Los holandeses establecieron puestos comerciales en las Indias Orientales y construyeron un poderoso imperio mercantil. Los franceses fundaron Quebec, aventurándose en las inhóspitas tierras salvajes para comerciar con pieles. Los españoles ya contaban con prósperas colonias en Sudamérica, generando inmensas riquezas para su corona. Aunque las guerras religiosas parecían interminables, en el año 1618, católicos y protestantes volvieron a enfrentarse. El emperador Fernando II ascendió al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, un vasto reino compuesto por diversos territorios. Sus primeras medidas provocaron conmoción en todo el imperio, obligando a los ciudadanos a adherirse al catolicismo romano, a pesar de que muchos territorios eran predominantemente protestantes. En la ciudad de Praga, impulsada por un profundo sentimiento de injusticia, la nobleza bohemia se rebeló contra los edictos religiosos de Fernando II. Este incidente marcó el inicio de la revuelta bohemia. Los estados del norte de Bohemia, mayoritariamente protestantes, intentaron separarse del imperio, fragmentando aún más un reino ya de por sí débilmente estructurado. Formaron alianzas con los estados de la Unión Protestante en Alemania. Mientras tanto, Fernando II buscó el apoyo de su sobrino católico, el rey Felipe IV de España. Las batallas estallaron por todo el territorio y los ejércitos se enfrentaron en una lucha brutal por el dominio. El conflicto se extendió más allá de las fronteras del imperio, con soldados del Imperio Otomano luchando junto a los bohemios contra los polacos que apoyaban a los Habsburgo. Al oeste, el ejército español se alió con la Liga Católica, una coalición de naciones católicas que incluía territorios de la actual Alemania, Bélgica y Francia, todos apoyando la causa de Fernando II. Los éxitos iniciales de las fuerzas de Fernando llevaron a la disolución de la Unión Protestante, inclinando la balanza a favor de la causa católica. Pero en el año 1630, el Reino de Suecia entró en escena bajo el liderazgo del legendario protestante Gustavo Adolfo. Los suecos se enfrentaron a las fuerzas católicas y recuperaron el territorio perdido. Bajo el mando de Gustavo Adolfo, las victorias protestantes se sucedieron una tras otra. Sin embargo, la tragedia llegó cuando Gustavo Adolfo cayó en la sangrienta batalla de Lützen en el año 1632. Los suecos vacilaron y su determinación se tambaleó. La guerra terminó en un amargo empate, con la devastadora consecuencia de que 8 millones de personas perdieron la vida. Esta masacre sin precedentes llevó a muchos a cuestionar el poder y la influencia de la religión sobre los asuntos de Estado. Tuvo lugar el fin de la sangrienta guerra entre las fuerzas católicas y los cristianos protestantes. Una guerra en la que fallecieron más de 8 millones de personas, en su mayoría civiles. Tal tragedia provocó que muchos europeos empezaran a cuestionar el poder absoluto de la religión sobre sus vidas. Pensadores como John Locke surgieron con ideas nuevas, afirmando que los individuos poseían un derecho natural a la vida, algo impensable antes. Mientras tanto, Francis Bacon establecía las bases del método científico, ofreciendo una manera sistemática de investigar el mundo a través de la observación y la experimentación, no de la fe. En el año 1707 se aprobaron las trascendentales Actas de Unión,
que fusionaron Inglaterra y Escocia en una sola entidad política, Gran Bretaña. Sin embargo, esta unión no fue recibida con los brazos abiertos por todos. Escocia se vio sacudida por violentas protestas y levantamientos, entre ellos los apasionados levantamientos jacobitas de 1715 y 1745, que buscaban desesperadamente restaurar la monarquía escocesa y recuperar su preciada independencia. A pesar del fervor y la determinación de sus protagonistas, ambos intentos fracasaron estrepitosamente. En el año 1756, las tensiones entre Austria y Alemania estallaron por el disputado territorio de Silesia, iniciando la legendaria Guerra de los 7 años. La emperatriz austriaca María Teresa estaba decidida a recuperar Silesia, arrebatada por Alemania durante la Guerra de Sucesión austriaca. En respuesta a esta amenaza, Federico el Grande de Alemania lanzó una invasión preventiva de Sajonia. La temeraria maniobra de Federico no pasó desapercibida y atrajo la atención de otras potencias europeas, siempre atentas a cualquier desequilibrio de poder. Francia, viendo una oportunidad dorada para debilitar a su eterna rival Austria, se apresuró a forjar una alianza con Prusia. En el otro extremo del tablero, Rusia, Suecia y finalmente Austria formaron una poderosa coalición contra Prusia y su nuevo aliado francés. El escenario estaba preparado para un conflicto brutal y complejo que envolvería a todo el continente. La brillantez militar de Federico le permitió contener a sus enemigos. En la sangrienta batalla de Zorndorf, condujo a sus fuerzas a una costosa pero crucial victoria contra los rusos. A pesar de enfrentarse a enemigos mucho más numerosos, las hábiles tácticas de Federico y la disciplina de sus tropas le permitieron resistir múltiples ataques de la coalición. La guerra continuó, con victorias y derrotas para ambos bandos. En el año 1760, la situación de Alemania parecía desesperada, sus territorios ocupados, su economía en crisis y sus ejércitos agotados. Sin embargo, gracias a la ayuda británica, Federico logró cambiar el rumbo de la guerra. En el año 1762, un acontecimiento inesperado transformó el conflicto. La muerte de la emperatriz Isabel de Rusia y la llegada al trono de Catalina II provocaron un cambio en la postura rusa. Catalina, deseosa de asegurar su posición como gobernante, retiró las tropas rusas del conflicto, dejando a Prusia frente a una coalición debilitada. Finalmente, en el año 1763, la guerra terminó con la firma del Tratado de Hubertusburg y el Tratado de París. Estos acuerdos restauraron la mayoría de las fronteras anteriores a la guerra. En el año 1769, el ingenioso escocés James Watt revolucionó por completo la forma de viajar y transformó la industria al perfeccionar la máquina de vapor. Watt inventó un condensador que permitía condensar el vapor en una cámara separada, reduciendo drásticamente la pérdida de calor y aumentando la potencia y eficacia del motor. Este avance tecnológico marcó el inicio de lo que conoceríamos como la Revolución Industrial, que cambiaría para siempre el rostro de Europa y del mundo. Mientras tanto, la influencia europea comenzaba a debilitarse. En el año 1780, el valiente José Gabriel Túpac Amaru II encabezó un levantamiento indígena contra el opresivo dominio colonial español, aunque fue rápidamente aplastado con brutal eficiencia. Sin embargo, en 1783, las 13 colonias británicas en América del Norte se rebelaron contra Inglaterra, logrando su independencia. Los franceses, inspirados por estos vientos de cambio, iniciaron su propia revolución en 1789, cuando el pueblo hambriento y desesperado se sublevó contra la monarquía, eligiendo eventualmente a Robespierre como su líder.
En 1791, la colonia francesa de Saint-Domingue, actual Haití, se convirtió en escenario de otra revuelta. En 1798, los apasionados nacionalistas irlandeses intentaron dar un golpe de Estado para liberarse del dominio británico, pero su intento fracasó estrepitosamente. La gente ya no se conformaba con el estricto autoritarismo europeo que había regido sus vidas durante siglos. Anhelaban gobernarse a sí mismos. Esta poderosa idea de autogobierno se extendió mucho más allá de las simples líneas colonialistas, prendiendo como fuego en la paja seca. En Europa, la Revolución Francesa se inició formalmente en 1789, con la toma de la Bastilla el 14 de julio, un acontecimiento que resonaría a través de los siglos. Al igual que sus súbditos coloniales en tierras lejanas, los franceses estaban hastiados de que un funcionario no electo dictara sus vidas sin representar en lo más mínimo ni a ellos ni a sus intereses más básicos. La población francesa había crecido enormemente desde principios de siglo, pero las viejas instituciones no estaban preparadas para tantas personas. Un tercio de los habitantes de París no tenía trabajo estable y Francia no podía producir suficientes alimentos para sus ciudades en crecimiento. Con una economía en crisis y nuevas ideas que cuestionaban el derecho divino del rey a gobernar, se crearon las condiciones perfectas para una revolución. A partir del asalto a la Bastilla, Francia entró en un periodo de cambios violentos. Los nobles huyeron, las casas de los recaudadores de impuestos fueron quemadas y las calles de París se llenaron de disturbios. El golpe definitivo al viejo orden llegó cuando la Asamblea Nacional abolió el feudalismo y proclamó los derechos del hombre y del ciudadano. El antiguo régimen había sido derrocado. La nueva Constitución se adoptó el 3 de septiembre de 1791 y pretendía crear una Francia renovada, donde el rey tuviera poderes limitados y una asamblea del pueblo pudiera influir en el gobierno. Sin embargo, los miembros más radicales exigían que el rey Luis XVI fuera juzgado por sus supuestos crímenes contra el pueblo francés. El 10 de agosto de 1792, Luis XVI fue arrestado por un grupo de revolucionarios que irrumpieron en su residencia. Fue condenado a muerte y ejecutado el 21 de enero de 1793, y su esposa, María Antonieta, corrió la misma suerte 9 meses después. Comenzaba así el periodo más violento de la Revolución Francesa, conocido como el Reinado del Terror. Creado inicialmente para mantener el espíritu revolucionario, el Reinado del Terror se convirtió rápidamente en un sangriento ajuste de cuentas entre los propios revolucionarios. La Asamblea Legislativa fue reemplazada por la Convención Nacional, controlada por el extremista Robespierre. Los considerados enemigos de la revolución fueron ejecutados con la guillotina y las calles de París se mancharon con la sangre de revolucionarios moderados, víctimas del miedo y la ambición. El terror continuó hasta la ejecución del propio Robespierre el 28 de julio de 1794. En 1795, Francia comenzaba a estabilizarse y surgía con una nueva convención nacional más moderada. El poder estaba ahora en manos de un directorio de 5 hombres, nombrados por el Parlamento y apoyados por el ejército francés. Sin embargo, el gobierno del directorio pronto se volvió impopular, marcado por problemas financieros y corrupción. El descontento volvió a extenderse por toda Francia, y en poco tiempo, la situación política volvió a ser crítica. Este clima de insatisfacción y deseo de estabilidad crearía la oportunidad perfecta para el ascenso al poder de un hombre de baja estatura, pero gran ambición: Napoleón Bonaparte.